Las mejores decisiones de la vida las tomamos acompañados. Bienvenidos al podcast Decisiones con Protección. Conversaciones cercanas y desde diferentes miradas para descubrir que detrás de cada pregunta hay una conversación y detrás de cada conversación una gran decisión. Un espacio para afianzar tu bienestar financiero y acercarte más a tus metas patrimoniales. Colombia es un país con muy poca educación financiera, menos del 2% de las personas invierte directamente en la bolsa, y de ahí la importancia del tema que vamos a tratar hoy en este podcast de Decisiones con Protección sobre bienestar financiero y la importancia que tiene eso en nuestras vidas. Hoy nos acompañan Laura y Juli, expertas en mercadeo y marketing digital de protección, y mi nombre es Sebastián Toro, yo soy fundador de Arena Alfa, inversionista hace 20 años, y les traemos un tema muy interesante, un tema que les va a gustar mucho, y vamos a hablar sobre cómo empezar a invertir con poco capital. Bueno, Laura, Juli, yo les quiero preguntar, ustedes al momento de invertir, ¿con qué emoji se identifican? Yo me identifico con el emoji que tiene los signos de pesos aquí en los ojitos. Es como ambición. Es como ambición, como plata. Y yo me puedo identificar como con dos, uno con la bolsa de plata, el otro un avioncito y una casita. Un avioncito y una casita. Explícame un poquito el avioncito y la casita. Pues si uno invierte, le gustaría pues con esa plata que gana se puede ir a viajar o invertir para conseguir comprar una casa o conseguir un lote, que son como las proyecciones que me imagino al momento de invertir en la casa que quiero comprar de mis sueños. O sea, que para ti es claro de pronto el concepto del ahorro, pero te da miedo el paso a la inversión, te da miedo como dar ese paso, ¿cierto? Entonces eso es muy importante porque yo creo que el ahorro de alguna manera es un poco limitado. Cuando nosotros estamos ahorrando, solamente ahorramos y pensémoslo como, de hecho en Colombia hay gente que aún mete la plata debajo del colchón, eso no es un chiste, se han encontrado dinero debajo de los colchones. Lo que estamos haciendo es perder dinero. Porque tenemos un tema que es la inflación. La inflación es el aumento de los precios y de alguna manera eso lo que ocasiona es que perdamos poder adquisitivo. Entonces, si nosotros nos quedamos en la idea solamente de ahorrar, de guardar dinero, de tenerlo a un lado, realmente a la larga lo que estamos haciendo es perder dinero. Entonces, de ahí la importancia de empezar a pensar en educarnos para empezar a invertir. ¿Cómo doy ese paso? Yo para dar ese paso primero necesito prepararme, yo necesito educarme, conocer las alternativas de inversión. La mayoría de colombianos entendemos su concepto de tener una casa, eso es como lo que nos han metido a todos en la cabeza, yo quiero comprarme una casa, pero digamos que hay un montón de opciones, digamos no tan ambiciosas, porque comprar una casa es un gran paso. Yo puedo empezar a invertir, por ejemplo, hay ETFs, hay fondos que invierten en propiedad raíz, entonces tú puedes empezar con muy poco, en ese proyecto de llegar a una casa con poco dinero. Hay que pensar también en el horizonte de la inversión, en el perfil de riesgo. ¿En qué momento empiezo a invertir? En que digamos que ahí tenemos que irnos un poco a este tema de entender la educación financiera, y es qué activos me convienen, en qué horizonte, con qué riesgo voy a invertir. Es supremamente importante. ¿Qué es lo bueno? Que hoy, digamos, yo ya soy más viejito, yo tengo ya unos 40 años, entonces en mi época, digamos, no existía todo lo que a ustedes les ha tocado hoy, tantas aplicaciones, la facilidad que existe para invertir desde un celular, eso antes no existía. Ustedes hoy con poco dinero, tú por ejemplo con capitales muy pequeños, desde 20,000, 100,000 pesos, tú podrías empezar a invertir, digamos, en el activo que más se ajuste a tu nivel de riesgo. Digamos que para eso tenemos que hablar un poco sobre tu perfil. ¿Cuál es tu perfil de riesgo? Si eres una persona moderada, eso va relacionado, digamos, con tu edad, con muchas cosas, y empezar a hacer un plan. Entonces, ¿qué es un plan? Hombre, yo tengo un salario, tengo unos gastos, tengo ciertas responsabilidades, tengo ciertas obligaciones, tengo que empezar a sacar de eso una parte, no solo para ahorrar, sino para invertir. ¿Y eso puede ser en qué? Por ejemplo, en tu casa. Una de las cosas, dentro de lo bueno y lo malo que tiene invertir, por ejemplo, en propiedad raíz, que es una de tus metas, tiene una cosa muy buena, y es que te obliga a hacerlo. Cuando tú compras un proyecto o compras una vivienda o adquieres un crédito, digamos que quitemos la idea de comprarlo de contado, que es muy poco probable para la mayoría de la gente, te obligas a pagar mensualmente unas cuotas o a pagar a la constructora. Y eso tiene algo muy bueno, y es que de alguna manera hicimos un compromiso que es el que nos va a ayudar eventualmente a crecer financieramente. Eso no lo hacemos, digamos, con los CDT. Yo no digo como que este mes, cada mes voy a sacar 1,000,000 de pesos para meter a un CDT. Eso muy pocas personas lo hacen. O para invertir en acciones, en empresas. Casi nadie hace eso. Entonces, digamos que una de las cosas
que tiene bonito tu idea es que tú, el día que lo hagas, te vas a obligar a hacer ese ahorro. Y eso es supremamente importante. Pero yo creo que ahí es como la importancia de tener como un asesor financiero y pues que tú nos puedas contar como tu metodología, porque estamos hablando con el ganador de mejor asesor financiero y yo creería que... Profesor educador. Profesor educador, pero la pregunta es como que tú nos estás diciendo, uno se obliga a hacer como ese pago, esa inversión, pero yo creo que hay un rango duro en tomar esa decisión porque creo que cómo organizar las cuotas, cómo hago para poder tener ese pago y no sentirme como en un momento como ahogada y ahorcada, sabiendo que me tengo que disfrutar este proceso de esta inversión, porque a largo plazo voy a poder como disfrutar lo que me está retornando. Bueno, eso es muy importante. Digamos que ahí están las dos cosas que son muy complementarias y es primero que todo educarnos, porque si nosotros nos educamos, que es el tema que yo me dedico a educar y aprovechamos de aquí y hacemos un paréntesis, este es un espacio educativo, este no es un espacio de asesoría. Cuando tú te educas vas a tener mucho más criterio cuando vas a ir a hablar con tu asesor, por ejemplo, lo que hacen ustedes en Protección, que allá te van a brindar, digamos, esa asesoría de, mira, estoy un poco perdido, estoy un poco perdida, no sé cómo manejar mis inversiones, busco un asesor que es una persona que me va a orientar, que me va a ayudar, digamos, a identificar ese perfil de riesgo. Yo les pregunto a ¿ustedes creen que cuál es el perfil de riesgo de ustedes como manera de pensamiento? Yo creo que tengo un perfil más arriesgado. Estoy dispuesta a arriesgar más siempre y cuando eso me signifique tener mejor ganancia. Sin embargo, cuando tengo proyectos como de vivienda o algo así, sí soy un poquito más como conservadora. O sea, me gusta ir más como por los montos, como ser más segura en lo que voy a invertir. Pero tú eres arriesgada y te me metiste a un CDT. Digamos que cuando uno es un poco más arriesgado, y es para todas las personas, tenemos que abrir un poquito más, digamos, los horizontes de inversión. Tenemos que empezar a pensar, por ejemplo, venga, ¿qué tal invertir en acciones? En acciones en Colombia, en Estados Unidos, para exponerme al dólar. Ustedes han visto la volatilidad del dólar. El dólar estaba en 5.000, ahorita está en 4.000. Digamos que esa volatilidad no tiene forma de cubrirlas si tiene, digamos, una inversión en dólares, en propiedad en Estados Unidos, en renta fija en Estados Unidos, en acciones. Entonces mira que para ti que te consideras de un perfil arriesgado, es muy bueno en el momento de que te asesores empezar a pensar en diversificarte y para eso no necesitas mucho dinero. Mira que hay fondos, hay aplicaciones, hay fondos de tú con muy bajos montos podrías abrir, digamos, un fondo que invierta en acciones en Colombia y le metes 100.000 pesos. Y ahí mismo hay otro fondo donde tú puedes meter acciones internacionales. Y hay otro fondo que probablemente invierta en propiedad raíz y otro fondo de renta fija. Entonces ya no se necesitan esos grandes capitales para yo tener un portafolio diversificado. Y la diversificación es supremamente importante en el momento de invertir porque hay un tema y es la incertidumbre. Nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro. De hecho, salimos de aquí y no sabemos de aquí qué va a pasar. Entonces imagínate tú al invertir una inversión a largo plazo, 5 o 10 años. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué otro tipo va a invadir otro país y hace una guerra y genera unas presiones inflacionarias? ¿Cierto? ¿Qué recesión llega? ¿Qué virus llega y nos encierra y nos acaba con muchas inversiones y muchos negocios? Entonces, miren que esa incertidumbre al futuro es la que hace muy importante diversificar. Entonces uno debe pensar mucho, sí, en tu casa, en tus viajes, pero ¿por qué no también invertir un poquito en empresas? ¿Por qué no empezar a mirar activos alternativos, otro tipo de inversiones que ya se puede hacer con muy poco dinero y es bastante interesante? Pero yo ¿cómo sé en qué momento y en qué debo invertir? Esa es una pregunta supremamente importante porque digamos que las dos inversiones que ustedes tienen en mente son dos inversiones que podemos llamar conservadoras. Son dos inversiones que no fluctúan. Tu CDT, tú tienes una rentabilidad ya pactada. Tu casa, de alguna manera, no hay un mercado donde tú veas, mi casa subió de precio, bajó de precio, ¿cierto? Normalmente las casas tienden a ser estables o al alza, obviamente hay casos que no, pero lo normal, lo habitual es que la vivienda tiene una cierta valorización o estabilidad. Pero ustedes, por ejemplo, no han invertido en el mercado de acciones. En el mercado de acciones tú un día tienes 10 millones, al otro tienes 8, al otro tienes 12, al otro tienes 7, o se te fue la plata, ¿cierto? Aquí hemos tenido casos de compañías que se han quebrado y se pierde la inversión. Entonces miren que ahí ya entramos a otra liga, que es a la liga en la que ustedes mentalmente creen estar, que es el riesgo, el alto riesgo, pero que realmente no lo han probado. Sebas, y mira que hay algo pues, que nosotros hemos estudiado desde ciencias del comportamiento y es como la aversión o el miedo a la pérdida.
nosotros hemos visto que la mayoría de personas apenas empiezan a ver esos ciclos de caída que nos decían en el mercado y tengo 12, mañana 7, entran en pánico y dicen voy a retirar toda mi plata porque esto ya voy a perderlo todo. ¿Qué nos recomiendas hacer en ese momento? ¿Cómo manejar ahí las emociones? Juli, ese es un tema muy interesante y es muy importante porque la gente experta dice que de las cosas más importantes del invertir es la parte mental. Digamos que la mayoría de personas no cuenta con la fortaleza mental para empezar a invertir. ¿Por qué? Por lo que nos cuenta. Hombre, me da miedo invertir, me da miedo perder plata. Yo conozco gente que me dice, sabes, es que yo quiero ganar mucho, pero no quiero arriesgar. Ah, no, muy bien. Sí, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Porque hay siempre una relación entre la rentabilidad y el riesgo, a tal punto que aquí la gente se mete en pirámides. Porque les ofrecen rentabilidades del 1% diario, del 10% mensual, son unas mega rentabilidades que al final son fraudes y el dinero se pierde. Es decir, asumen riesgos absurdos para obtener rentabilidades que no son reales. Entonces, eso es supremamente importante. La versión a la pérdida es muy interesante porque se ha estudiado mucho. Uno pensaría que los seres humanos podríamos ser racionales y decir, si yo gano 1 es lo mismo que perder 1, ¿cierto? Y han hecho experimentos. Y le han entregado a la gente dinero. Y le dicen, mire, tome $1,000. La gente, ay, me gané $1,000, qué emoción. Y luego se los quitan. ¿Ustedes creen que siente lo mismo? No. No, me pongo a llorar. Pues, ¿Y por qué no lloraste cuando te los dieron? Si te los dieron. no, porque eso genera más fácil esa emoción como gané dinero y ya me lo estás quitando. Pero yo te los regalé, te regalé 1,000, tú no los tenías, toma 1,000. ¿Y por qué voy a llorar por algo que me están regalando? ¿Y por qué si te lo quito si era mío te vas a poner a llorar? Ay, no sé. Porque a uno le da, no sé, miedo. Porque ya lo ansiedad. tenías y es como que, ay, me lo quitaron ya, pues como que cuando te lo regalan ya lo sentís tuyo, en cambio si te lo quitan dices, ay, pero ¿por qué me lo quitaron si ya era mío? Y seguramente uno con ese dinero también empieza a ver como proyectarse qué quiere hacer, ¿En qué se lo quiere gastar? en qué se lo quiere gastar. Resulta que eso está estudiado. Resulta que el cerebro humano no está diseñado para invertir. Digamos que hay que trabajarlo para poder invertir. ¿Por qué? Porque los experimentos y los estudios han dado que la aversión a la pérdida, es decir, el miedo a perder, es 2.5 veces más fuerte que cuando ganas. Entonces por eso lloras cuando te lo quitan y por eso te da rabia cuando te lo quitan, pero racionalmente debería ser lo mismo. Este más me dio 1,000, allá no los tengo, perfecto. La misma emoción que sentiste deberías dejarla de sentir, o no es así. La emoción que sentiste, la rabia cuando te lo quitaron. 2.5 veces. Entonces tu cerebro siempre va a estar con más miedo a perder que a ganar. Y en las inversiones pasa mucho algo, y es que muchas veces, te lo pongo en el caso de las inversiones en acciones, que deberían ser inversiones a muy largo plazo, y es que la gente compra una acción, la acción baja, empieza a perder dinero, y se quedan con esa pérdida infinito. ¿Por qué? Porque no son capaces de asumir la pérdida. No es el racional de estoy invirtiendo a largo plazo, tengo que tener paciencia, que eso está bien, sino que es el racional de yo no quiero perder, yo no voy a asumir esa pérdida. Y te echan un cuento, y el cuento es las inversiones, mejor dicho, te dicen, las pérdidas en papel no son pérdidas. Y ese es un cuento que uno escucha mucho y esa frase es espantosa. Las pérdidas en papel son pérdidas. Que yo tenga paciencia y convicción y no las quiera realizar es una cosa, o la pérdida está ahí. Si mi portafolio hoy vale 10 y mañana vale 8, ahí está la pérdida. Que yo voy a tener paciencia, que pasa mucho en el mundo de las pensiones, que uno sabe que las pensiones suben y tienen un mes malo, un año malo, pero eventualmente van a subir y yo no salgo a venderlas porque hay unos administradores detrás gestionando que conocen ese riesgo y sé que a largo plazo tengo una gráfica aquí. Y ahorita vamos a hablar de ese tema que es el interés compuesto, que es muy interesante. Pero cerremos el tema de la versión a pérdida. ¿Por qué nos cuesta tanto perder? Y ese es un miedo que ustedes y todos tenemos que trabajar, porque al momento de invertir tenemos que ser racionales y tenemos que pensar a largo plazo y tenemos que diversificar para evitar, digamos, que esas pérdidas nos lleven a una quiebra financiera eventualmente. Si yo tengo mi portafolio diversificado, un poquito en vivienda, un poquito en acciones, un poquito en renta fija, activos alternativos, es muy difícil que a todo le vaya mal a la vez. Entonces voy a tener un comportamiento compuesto, mixto, muy interesante. Ahí Sebas tocas algo muy importante porque también pasa que cuando vemos que hay algo que está rentando mucho o que en el mercado se empieza a escuchar como esto está teniendo muy buena rentabilidad, uno se deja llevar por esa euforia del momento y dice todo lo que tengo aquí lo voy a pasar para allá. Entonces cuando eso llega a perder o pasa algo con eso, perdiste todo lo que tenías y no diversificas tu portafolio. Excelente. Mira, el cerebro humano está también, venimos de los animales, ustedes ven que los animales andan en manada.
Esto les da seguridad, los seres humanos también nos da seguridad. Yo les pregunto, ustedes van ahorita a un restaurante allí y está solo y al otro tiene fila, no me responden, ustedes hacen la fila, se van al de la fila, ¿cierto? Porque es que a la gente nos gusta ver gente, nos gusta ver a las manadas, y en inversiones ocurre igual. Yo quiero invertir en lo que todo el mundo está invirtiendo y que dice que es bueno y que ha rentado un montón, y probablemente ya eso fue lo que ya no debería invertir. Porque cuando todo el mundo se mete en algo, probablemente ya no sea tan interesante. Digamos, ya pudo haber pasado el mejor momento. Pasa mucho en la bolsa. La bolsa tiene un año brutal, salen todos los periódicos. La bolsa subió 30% en el 2000. La gente lee el titular y dice, está muy bueno, la bolsa está subiendo mucho, yo me voy a meter a la bolsa, quiero comprar acciones. No tienen presente que están comprando 30% de alza ya, previa. ¿Qué significa? Estás comprando más caro. Le estás comprando a los que aprovecharon el año. Y la gente va y lee un titular y dice, el mundo entró en recesión, la bolsa ha caído 30%. Es algo muy cíclico, ¿no? También es muy cíclico, porque la economía es muy cíclica. Sí. Los seres humanos somos muy cíclicos, todo es un ciclo en la vida. Entonces piensa, ponle racionalidad. Si yo es mejor comprar 30% más barato o es mejor 30% más caro. ¿Qué sería mejor? 30% más barato. ¿Y por qué la gente no lo hace? Porque es al revés. Porque eso es como de oferta y demanda. Cuando ya todo el mundo lo está invirtiendo es cuando ya empieza... Por emociones. Porque te da miedo meterte en algo que ha caído mucho, te da miedo leer un titular de que hay recesión, te da miedo, les pongo un ejemplo, cuando llegó la pandemia las bolsas se hundieron. Fue una gran oportunidad de inversión. Porque todo el mundo la iba a vender a cualquier precio, la regaló. Pongan el ejemplo de la casa. Ustedes viven en una unidad de casas donde las casas valen cualquier cosa 200 millones y alguien, no sé, le dio miedo por la situación del país, dijo, voy a regalar mi casa a 100 millones ya, ¿quién me la compra? Estoy seguro que ahí mismo sale alguien y se la compra a 100 millones. Las inversiones funcionan igual. Cuando hay miedo, cuando hay pánico, son muy buenos momentos para invertir, pero para eso hay que trabajar Hay que trabajar, pasar de la parte emocional, que es la que más nos domina, a la parte racional, y eso es lo que tenemos que dominar. Entonces, a esa pregunta sobre el miedo al invertir, ¿qué necesitas? Ponerle mucho estudio, ser una persona muy racional, muy tranquila, pensar a largo plazo, buscar una inversión, dejarla correr, y ahí voy al tema del interés compuesto. Y Albert Einstein, por ejemplo, decía que el interés compuesto es la octava maravilla de la humanidad. Yo concuerdo, yo no soy ni medianamente cercano a esa inteligencia y le creo al tipo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el interés compuesto? Que el interés compuesto, para que lo definamos rápidamente, es como que yo tengo unos rendimientos y esos rendimientos van a generar otros rendimientos y sobre esos rendimientos otros rendimientos. Entonces, lo que voy haciendo es como una bolita de nieve que se va aumentando, pero normalmente los grandes rendimientos se ven a largo plazo. Entonces, por eso es la importancia de cuando vamos a invertir, siempre pensemos a largo plazo. Cuando ustedes invierten en un fondo, por ejemplo, en su pensión, que es algo que sí es más familiar para todos, si ustedes ven los rendimientos de sus pensiones, los primeros años son muy pequeños. Pero luego del año 20, del año 30, del año 40, esas rentabilidades empiezan a volverse exponenciales. Entonces, tu cuenta pasa de tener rentabilidades del 8, 10, 20, 30, 100, 200, 300. O sea, empieza a haber un tema exponencial de rentabilidad por el interés compuesto, y eso es lo que tenemos que pensar mucho al invertir, mucho pensar en eso, en largo plazo, en hacer inversiones que me generen rendimientos, esos rendimientos volverlos a reinvertir, estar generando esa bolita para que cuando seas mayor y ya tengas mi edad y estés más cuchos, pues ahí sí digas, bueno, ya sí hice un ahorro, ¿cierto? Y eso es supremamente importante. Sebas, bueno, ¿y cómo podemos aprovechar en estos momentos el contexto donde estamos viendo que el dólar va en bajada, la inflación se está estabilizando y estamos viendo unas tasas de interés muy atractivas para invertir en renta fija? Bueno, hoy tenemos una situación en el mundo muy interesante, muy atípica, ¿cierto? Digamos que venimos de unas inflaciones muy altas en todo el mundo, una guerra, algunos países no necesariamente en recesión, pero sí con fuertes estaciones económicas. ¿Y eso qué generó? Generó que en el mundo los bancos centrales hubieran tasas de interés. Entonces, por eso lo que tú decías, tenemos tasas de interés muy altas. También, ¿qué estamos viendo? El dólar en el mundo ha venido bajando. Eso está generando algo muy interesante con los países emergentes, que ya vamos a hablar de eso. Pero primero hablemos del tema que ya me decías, las tasas de interés. Hoy las tasas de interés están muy altas, no solo en Colombia, en el mundo también están muy altas. Entonces, hoy digamos que la lógica es, tengo muy buenas tasas de interés para invertir con un riesgo menor, aprovechar la renta fija, ahí están los CDTs, los bonos, los fondos que invierten en papeles de renta fija, hay muchas opciones interesantes que uno podría estudiar ahí y evaluar,
pero también el mundo sufrió grandes caídas en sus mercados de acciones. Por ejemplo, los mercados de Alemania, Brasil, Colombia, las bolsas de Estados Unidos cayeron mucho con este panorama de inflación, de recesión, etcétera, con todo el miedo que había, bajaron muy fuerte, se presentaron unas tremendas oportunidades de inversión, que es lo que te decía hace un momento. Uno debería aprovechar para invertir cuando hay miedo, cuando las cosas están baratas y no cuando hay euforia y todo está caro y ha subido un montón. Lo que les decía a la casa, uno compra barato, no compra caro. Entonces, ese momento, digamos, lo vimos en el mundo hace unos meses. Ya las bolsas del mundo van disparadas. Estados Unidos viene sin parar, Europa viene subiendo mucho, algunos países emergentes como Brasil, China también han subido bastante. Colombia no. La bolsa de Colombia se quedó totalmente estancada. Estamos en mínimos, hay acciones en mínimos de pandemia, hay acciones cotizando a niveles del 2009, el 2008, es decir, estás comprando empresas a precios de hace 10, 15, 20 años. Entonces, hoy, por ejemplo, en Colombia, en el mercado accionario, hay empresas muy interesantes que uno podría evaluar para los que tienen perfiles de riesgo altos, que quieren invertir en acciones a largo plazo. La Bolsa de Colombia hoy, para mí, presenta una oportunidad tremenda, que hay que estudiar, que hay que prepararse, que hay que asesorarse, pero hay unas grandes oportunidades, no solo en renta fija. En Colombia hay acciones, si usted no crea, acciones que pagan dividendos por encima del 20% anual. O sea, tienes una renta en dividendos por encima del 20% anual. Hay empresas de 15 anual, 18, Ecopetrol, que la conocemos todos, obviamente una situación atípica por los altos precios, no sostenible, pero Ecopetrol está pagando un dividendo del 28%. Entonces, esa situación que te genera oportunidades en la renta variable en Colombia, que hay que estudiar y hay que asesorarse, ¿cierto? Entonces, muy importante. La renta fija, muy interesante. Lo que está ocurriendo en el mundo con el dólar es un tema súper bacano. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia la historia, digamos, ciclos, los ciclos son largo plazo, periodos de 10, 15, 20 años, se da cuenta que el mundo tiene periodos donde el dólar se fortalece, favorece mucho a Estados Unidos, luego sigue un periodo donde el dólar empieza a caer, fortalece mucho a los países que no somos Estados Unidos, por ejemplo, los emergentes. Pues es un ciclo, digamos, donde el dinero siempre está buscando para dónde irse, no solo ustedes, los grandes capitales. Entonces, cuando el dólar está muy fuerte, todos van para Estados Unidos. Cuando el dólar empieza a bajar, la gente dice, en un momento, esta moneda se está depreciando, se está devaluando, digamos que ahora podría depreciar, ¿a dónde me voy? Entonces empiezan a mirarnos a nosotros, a Brasil, a China, a Europa, a otros países diferentes. ¿Qué está pasando con el mundo en este momento? Eso, el dólar viene bajando. Ustedes vieron que en Colombia el dólar bajó de 5.000 a 4.000 de manera muy acelerada, pero eso no fue Colombia. El dólar en el mundo se mide con un ETF, digamos un ETF que se llama el DXY, que es una canasta que mide el dólar versus otras monedas, ha venido cayendo muy fuerte. Entonces el dólar en el mundo está bajando. ¿Eso qué te dice? Miremos otros países que no son Estados Unidos, no porque a Estados Unidos le vaya a ir mal, sino que probablemente empiezan a brillar otros países. No sé si ustedes han escuchado de los BRICS, de Brasil, Rusia, India, que de pronto quieren sacar una moneda para competirle al dólar. Todo ese tema es muy interesante, porque ese es un tema que te está mostrando hacia dónde va el mundo y hacia dónde podrían ir las inversiones. Entonces miren que es ampliar un poco el panorama. No solamente renta fija, no solamente en mi casa, sino que también hay oportunidades de invertir en acciones, no solo en Colombia, en muchos países, y ya se puede hacer muy fácil. Vuelvo y les repito, ¿qué tienen ustedes hoy que no me tocó a mí? Tienen todo un ecosistema digital. En este momento en Colombia y en el mundo hay aplicaciones para invertir en acciones de Colombia con muy bajos montos. Hay aplicaciones para invertir en crowdfunding, es decir, tú le prestas tu dinero a otras empresas. Hay empresas, hay muchas formas que tú puedes invertir en fondos y hay fondos para todo. Entonces hay fondos que invierten desde cosas que se te ocurran así un poco fuera de lo común. Hay fondos que invierten en vino. El vino es una inversión. Inviertes en vinos, de esos que se guardan de reserva. Hay fondos que invierten en renta fija. Hay fondos que invierten en mercados emergentes enfocados en Asia. Hay fondos de mercados emergentes enfocados en LATAM. Hay fondos que te gusta a ti, de vivienda. Y hay fondos de vivienda que son oficinas, hospitales, es decir, hay diferentes enfoques. Entonces, el mundo hoy te permite con muy poco dinero abrir el celular, o llamar a un banco, una firma comisionista, lo que sea, y decir, tengo estos intereses, ¿qué me ofreces? Y hay alternativas para todo. Entonces, esa es la invitación que queremos hacer hoy aquí, es abran sus horizontes, no se queden solamente en pensar en la casita, que es un tema muy emocional. Está bien, no pasa nada, es una inversión finalmente. Piensen en el mundo, piensen en activos alternativos. ¿Qué tal será invertir qué tan buen negocio podría ser
invertir no en casas, sino de pronto en hospitales. Que es más rentable, por ejemplo, tiene mejores rentabilidades, porque son negocios, obviamente, los hospitales no te lo... voy a desocupar ese hospital, bueno, ¿cierto? La casa sí te la desocupa. Entonces miren que hay un universo, es muy grande, hay demasiadas opciones. En Colombia ustedes pueden invertir comprando paneles solares para que los pongan a una empresa y les dan una rentabilidad por eso. Miren, es que hay cosas ya incluso demasiado de nicho, pueden comprar vacas. Yo estuve una vez en una aplicación donde podía comprar vacas y el ganadero, por allá en no sé dónde, me mandaba las fotos de mis vacas. Y eso da una rentabilidad. Entonces, el universo de inversión es muy grande y ¿qué es lo bonito? Que se puede hacer con muy poco dinero. Entonces, tengan eso siempre muy presente. Y otro tema muy importante es diversificar. Te voy a decir a mí que no me gusta el tema de la vivienda. El tema de la vivienda es que es una inversión muy grande que hacemos todos, donde queda concentrado tu patrimonio. Y tú sabes que hay casos que también tiene riesgo la vivienda. Ustedes saben que aquí, por ejemplo, en la ciudad hemos tenido casos de apartamentos que se caen. Entonces, eso no viene sin riesgo. Cuando tú compras en planos, se puede quedar la constructora y puede que te devuelvan la plata que esté protegida, pero te puede quedar años ahí. Entonces, miren que todo tiene un riesgo. Entonces, cuando tú inviertes en vivienda y es tu única inversión y tienes ahí el 100, el 80% de tu patrimonio, estás tomando un riesgo que, si bien la vivienda no es de alto riesgo, pues hay un riesgo. Entonces, muy importante, diversificar, tener el dinero en diferentes tipos de activos. Eso dependerá mucho del perfil de riesgo de cada uno. La gente más conservadora tendrá activos más conservadores, los más arriesgados que no son arriesgados, que invierten en CDTs, pues pueden tener, digamos, también su portafolio en acciones, en dólar, una exposición al dólar para evitar estas fluctuaciones, y así creamos un portafolio. Entonces, resumamos que es lo importante: tener un perfil de riesgo, tener un horizonte, entender en qué vamos a invertir, conocerlo, asesorarnos y, para mí lo más importante, que es a lo que me dedico, educarnos. Un acompañamiento de expertos. Exactamente. Muchísimas gracias. Ahora, Juli, muchas gracias a ustedes. Espero pues que les guste este podcast, que aprendan bastante y nos vemos en la próxima. El contenido de nuestros podcasts no constituye una recomendación profesional para tus decisiones en la construcción de bienestar financiero. Las opiniones de los invitados no comprometen o reflejan la posición de Protección S.A. frente a los temas tratados en cada episodio. Es importante que cada decisión que tomes parta de una asesoría personalizada por cualquiera de nuestros canales.